Conocido como el Hannibal Lecter soviético, este fecundo criminal, cuyo saldo ronda las 52 personas, provocó desconcierto y horror en las autoridades soviéticas durante más de 10 años. Vivió en Rostov del Don, una ciudad industrial a unas 500 millas de Moscú, donde atraía a la mayoría de sus víctimas. En sus crímenes aberrantes, era propenso al destripamiento, la mutilación, el canibalismo y el sadismo. Cuando fue detenido, comentó: Andrei Chikatilo nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea agobiada por el hambre y la miseria. Millones de personas morían en las calles y en los campos, y sus cadáveres se amontonaban a la vista de los sobrevivientes. Pero para el pequeño Andrei todavía había algo peor: escuchar junto a su hermana el relato acongojado de su madre, repitiendo día tras día cómo su hermano mayor, Estefan, había sido raptado y devorado. Aunque la historia parezca truculenta y fantasiosa, no era inusual en aquellos duros años 30. Si bien no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o la muerte de Estefan, la manera en que su madre le contaba parece dar cuenta de un hecho real. Aquella tragedia marcó para siempre a Andrei. En la escuela, su comportamiento era retraído. Le resultaba imposible aceptar su miopía y el dolor que sufría le impedía madurar. Era humillado constantemente por sus compañeros y cualquiera podía decirle lo que fuera. Andrei solo se limitaba a escuchar y aguantar. No resultó extraño que con el tiempo su personalidad se fuera forjando con las lágrimas contenidas y las injurias recibidas. A medida que fue creciendo, fue volviéndose más tímido con las mujeres hasta el punto de fracasar en su primer intento sexual. Eyaculó en pocos segundos al abrazar a una chica. Entonces comenzaron a circular los primeros rumores sobre su impotencia. Como todos los ciudadanos soviéticos, sirvió en el ejército y posteriormente se dedicó a estudiar con ahínco, tras lo cual obtuvo 3 títulos: en lengua y literatura rusas, en ingeniería y en marxismo-leninismo. En 1971 recibió un diploma universitario que acreditaba su formación como maestro. Ya en esa época sentía una creciente atracción por las niñas menores de 12 años y se introducía en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. Tiempo más tarde, se sumergió en el comunismo, pero su fijación con el dogma político imperante iba más allá de la convicción ideológica y se acercaba a la demencia. A pesar de sus dificultades sexuales, Andrei contrajo matrimonio y aunque le resultaba imposible mantener una erección, descubrió que podía eyacular. En una de las muy contadas ocasiones que logró alcanzar una relativa firmeza en su miembro, dejó embarazada a su mujer, aunque seguía pensando que la naturaleza lo había castigado, castrándolo al nacer. Como marido, tenía un carácter estable y era trabajador. Como padre, nunca necesitó levantarles la voz a sus 2 hijos. Y como fiel miembro del partido, era un hombre respetado que se actualizaba permanentemente leyendo los periódicos. Moderado en sus costumbres, vivía con la rigurosa austeridad que correspondía a un verdadero hombre soviético. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no hacían más que burlarse de él. Lo apodaban el ganso, porque los largos hombros encorvados hacían que su cuello pareciera más largo, y porque lo consideraban un idiota. Andrei jamás hizo nada por modificar esa situación, como tampoco lo hizo
cuando empezaron a llamarlo afeminado o a pegarle tapándolo con una manta. Ni siquiera lo hizo cuando decidieron sacarlo de las aulas a patadas. Con el correr del tiempo, les fue temiendo a sus alumnos cada vez más, llegando hasta el extremo de concurrir a dar clases armado con un cuchillo. El 22 de diciembre de 1978, Andrei cometió su primer crimen. Aprovechando la experiencia que tenía comunicándose con niños, adquirida como maestro y educando a sus dos hijos, abordó a una niña de 9 años en la calle y la convenció de que lo acompañara a una cabaña que tenía en las afueras de la ciudad. Una vez allí, la desvistió con tanta violencia que accidentalmente se hizo un corte que empezó a sangrar. El hecho le provocó una erección inmediata y de esta manera se convenció del vínculo fatal entre la sangre y el sexo. Después de desnudar a la niña, sacó su cuchillo y se lo clavó en el estómago. Con cada puñalada, notaba que se acercaba cada vez más al orgasmo, por lo que no pudo contenerse hasta alcanzar la eyaculación. Su permanente flacidez y las burlas de las mujeres, que no hacían más que recordarle su impotencia, superaban su capacidad de tolerancia. Necesitaba satisfacer su necesidad sexual con la esperanza de poder ser igual que los demás, aunque él mismo sabía que no lo era. 2 días después del primer crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Gruzhovka y en las proximidades de la cabaña de Andrei una gran mancha de sangre. Fueron a interrogarlo de inmediato, pero acabaron inculpando a otro agresor sexual, Alexander Kravchenko. Por la naturaleza paradojal de sus actos, Chikatilo se había convertido en un hombre dual. Por un lado, era el típico marido sumiso y asexuado que hacía todo o casi todo lo que su mujer le ordenaba. Por el otro, era un ser que no encontraba placer en acariciar los genitales ajenos, sino en maltratarlos. Por ese entonces, una acusación de haber abusado sexualmente de varios estudiantes le costó la expulsión del colegio donde trabajaba, pero rápidamente obtuvo un nuevo empleo en una fábrica que le permitía viajar constantemente. Esto lo ayudaba a alejarse de su mujer, que exigía disfrutar los placeres carnales con una frecuencia que él no podía complacer, aunque generara reiteradas discusiones en las que ella aprovechaba para echarle en cara su carácter sombrío y apático. Pero los viajes también tenían una ventaja, lo ayudaban a escoger sus nuevas víctimas. Pasaron 3 años antes de que Chikatilo cometiera su siguiente crimen. Su segunda víctima fue Larisa Kachenko, de 17 años, a quien mató el 3 de septiembre de 1981. En esta oportunidad, había logrado convencer a la chica de ir al bosque para tener relaciones sexuales con él, pero cuando falló en el intento, ella se le rió en la cara. Esto lo enfureció. Perdió el control, estranguló a Larisa y eyaculó sobre el cadáver. Luego le mordió la garganta, le cortó los pechos y en un arranque de furia se comió los pezones. A continuación, comenzó a lanzar aullidos bailando una danza de guerra alrededor del cuerpo. En ese momento, comprendió que nunca dejaría de matar. Los dos primeros asesinatos de Chikatilo sucedieron casi de casualidad. Es posible que en ambos casos sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror lo excitaban, pero era el asesinato en sí lo que para él representaba el verdadero acto sexual. Su tercera víctima fue Liuba Viruk, a quien secuestró de una villa y acuchilló 40 veces en el bosque, además de mutilarle los ojos. Esta acción se convirtió en un rasgo común de sus asesinatos, algo así como su firma. Chikatilo asesinó a otras 3 personas ese año, entre ellas su primera víctima masculina, Oleg, de 9 años. El cuerpo del niño no fue encontrado, pero Chikatilo afirmó ser el responsable de su muerte
y haberle arrancado los genitales. La prensa se hizo eco del horror que provocaba el asesino. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadomasoquismo, y en ocasiones le faltaban los miembros. Todos eran niños, niñas y mujeres jóvenes. Entre ellos, había muchos que se habían escapado de su casa, pero también jóvenes con retrasos madurativos que se dejaban convencer fácilmente y agradecían cualquier ayuda dado los problemas de transporte de la época. En 1984, Andrei mató a 15 personas. El tiempo entre sus homicidios iba disminuyendo mientras el número de sus víctimas iba creciendo. Chikatilo las elegía entre las multitudes de las estaciones de tren y paradas de autobús. Con algún pretexto, las convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa y una vez allí, les asestaba entre 30 y 50 puñaladas. A casi todas les mutilaba los ojos y a las adolescentes o mujeres jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya sea con sus afilados cuchillos o simplemente con los dientes. Les extirpaba el útero con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser potenciales sospechosos. Mientras consumaba cada violación, se enfurecía tanto por llegar al orgasmo con rapidez que machacaba la cara de sus víctimas a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces, con la ayuda de una rama, colocaba el semen en la vagina de la víctima. En el caso de los niños, los atacaba ni bien quedaban a solas en el bosque. Les daba un golpe para aturdirlos, les ataba las manos y los marcaba con unos toques de cuchillos poco profundos para demostrarles quién tenía el control. Después, los mutilaba a mordiscos, les cortaba los genitales o solamente les extirpaba los testículos que guardaba como trofeos. En este caso, también les arrancaba los ojos, tal vez para evitar encontrarse con sus miradas. La asombrosa alienación de Chikatilo lo impulsó en algunas ocasiones a realizar estas amputaciones cuando la víctima aún se encontraba con vida, aunque de manera inconsciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de las escenas de los crímenes. Andrei era un psicópata completo. Como si sus aberraciones no alcanzaran, también practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones, confesó que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. En 1981, consiguió el puesto de funcionario de abastecimiento en una fábrica y el trabajo que lo obligaba a recorrer buena parte de la región le proporcionaba una coartada perfecta. En el transcurso de las investigaciones, el Instituto Serbsky de Moscú diseñó el perfil del asesino. Determinó que era un hombre de apariencia normal, probablemente casado, con un empleo regular que tenía un vehículo. Por el esperma hallado en los cuerpos de sus víctimas, se determinó que su tipo de sangre pertenecía al grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, Andrei Chikatilo fue detenido en el mercado de Rostov debido a que encajaba perfectamente con la descripción del asesino. Tras hacerle un análisis de sangre, esta resultó ser del grupo A. Inmediatamente fue puesto en libertad, habiéndole retirado los cargos y pedido disculpas. Por entonces, los archivos de la policía acumulaban los datos de unas 25.500 personas que, si bien no sirvieron para dar con el verdadero culpable, al menos sí para limpiar la ciudad de homosexuales como una forma de demostrar la moral soviética. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a publicar noticias del posible asesino serial, quien todos pensaban que padecía un retraso mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Al poco tiempo, Chikatilo volvió a ser convocado por la policía, esta vez acusado de haber robado un rollo de linóleo de su oficina. 7 meses después, con el caso del robo aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y sentenciado a 15 días de prisión.
Pero ahora los detectives ya comenzaban a sospechar que él era el asesino, por lo que compararon su sangre con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas. Inexplicablemente, los tipos no eran compatibles. Chikatilo fue sentenciado a 1 año de cárcel por el robo del linóleo, pero el juez lo liberó antes de que cumpliera su sentencia. El carnicero de Rostov estaba libre otra vez. El 17 de octubre de 1990 volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don Les Hos. Este crimen convocó a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres. 2 semanas después, Chikatilo volvió a cometer un crimen. Esta vez fueron 600 los detectives enviados a investigar los bosques, donde montaron guardia a grupos de 3 o 4 oficiales en los lugares más recónditos. El 6 de noviembre de 1990, uno de esos detectives, el sargento Igor Rybakov, vio salir del bosque a un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Le pidió los documentos y elevó un informe de rutina. 5 días después, apareció un nuevo cadáver en ese mismo lugar. Se estimó que la persona había muerto alrededor de 1 semana antes. Según las conclusiones, el homicida tenía que haber pasado por la estación. El culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. El fiscal general de la provincia de Rostov emitió una orden de detención inmediata contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Lo arrestaron ese mismo día bajo la sospecha de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era AB. Mientras era trasladado por la KGB, con paso lento y senil, dijo: en los interrogatorios, Andrei afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes si no continuaban presionándolo con los interrogatorios que le recordaban los detalles. 2 días después, se derrumbó ante un psicólogo, a quien acabó confesándole 53 asesinatos. A continuación, guió a los investigadores a los distintos lugares donde había consumado los hechos, con la esperanza de que el número de muertes lo convirtiera en un espécimen de estudio científico, y escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía: la policía
dedujo de esta declaración que el acusado trataba de buscarse una posible salida alegando enfermedad mental. No obstante, los psiquiatras del Instituto Serbsky lo veían como un sádico cuerdo que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle reconocer que sus actos estaban mal y eran premeditados. Por esa razón, en octubre de 1991 dieron a conocer sus conclusiones y diagnosticaron que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duró hasta octubre de ese mismo año. Con la cabeza afeitada, el acusado presenció su juicio cercado dentro de una jaula de metal. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene diciendo: los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que ya tenían decidido desde un principio. El 15 de octubre de 1992, Chikatilo fue sentenciado a la pena capital y fue ejecutado en la prisión de Moscú el 16 de febrero de 1994.